Muy buenos días, soy la profesora Carmen González de Lengua y Literatura. Espero que ustedes se encuentren bien junto a su familia y que se estén cuidando, chiquillos. Acá está mi correo por si tengan alguna pregunta sobre los textos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar hoy día con la guía número 29 y el objetivo es conocer las cartas al director. Los textos escolares los pueden descargar, recuerden, en esta página del Ministerio de Educación. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Lee los siguientes textos y responde. Prohibiciones vaticanas. Hace un tiempo coticé la compra de una tumba y los gastos de mantención. Dado los costos asociados, adopté la decisión de que mi cuerpo quede al servicio de la ciencia o bien que la clínica u hospital que me atienda se hagan cargo de mis restos. Espero no ser condenado a perpetuidad por no querer pagar mi tumba y mantención en un cementerio. Benjamín Negrete Christie. Y el segundo texto, restricciones al alcohol. Una de las noticias más impactantes de hoy ha sido el anuncio de que el Senda pretende que los establecimientos que venden bebidas alcohólicas cobren un precio mucho más alto que el actual, de modo que los pobres no tengan ni siquiera acceso a un vaso de vino. Cada individuo mayor de 18 años debe responder de sus actos. Por lo demás, por el solo hecho de andar de ebrio por la calle, una persona es detenida y encerrada en un calabozo, y si es menor de 18, tendrá que responder los progenitores. ¿Qué más pretenden estos poderosos supuestos representantes de la salud y el bien común? A Arturo Zuleta. N. ¿Qué diferencias pueden apreciar entre el texto anterior y este? ¿Apelan a lo mismo o tienen diferentes focos de atención? El primero dice prohibiciones vaticanas. Voy a aclarar algo aquí. Esto se refiere al Vaticano, que es la sede de la Iglesia Católica. Se supone que este señor cotizó para, en caso de morir, cuánto le salía la tumba y la mantención de la tumba, pero era carísima. Entonces este señor que decide donar su cuerpo a la ciencia, para así no pagar nada, ¿no es cierto? Bien. Y acá abajo restricciones al alcohol. La noticia era que iban a subir el valor del alcohol para que los pobres no pudieran tomar licor, ¿ya? Y si era menor de edad, los papás se debieran hacer cargo. Y acá también nos hablaba de que una persona que anduviera ebria por la calle iba presa, ¿no es verdad? Las dos hablan de, uno de prohibiciones y la otra de, muy bien, restricciones, ¿no es cierto? ¿Qué diferencias pueden apreciar entre el texto anterior y este? Las dos hablan de restricciones y prohibiciones. Ahora una habla de ¿qué? De la muerte, y la otra de tomar licor o una adicción como es el alcoholismo, ¿no es cierto? ¿Apelan a lo mismo o tienen diferentes focos de atención? Sí, ¿verdad? Tienen diferentes focos, pero en sí son restricciones, ¿ya? Ahora, aquí también tiene prohibiciones vaticanas, se refiere también a una situación. El cuerpo debe ser enterrado en cementerio o en sagrado, como dicen las personas, y se supone que uno no puede donar su cuerpo porque se supone que uno se condena a perpetuidad ante Dios. Lo mismo que las personas que se suicidan, se supone que Dios castiga y esa persona queda en el limbo. Y el cuerpo tampoco se debe donar según la iglesia. Pero resulta que hemos descubierto, la ciencia ha descubierto que una persona puede salvar a otra y esa persona no está viva, entonces no necesita ese órgano y podría donarlo.
pero acá, por una restricción de los sacerdotes o del Vaticano, es una prohibición. Acá, en todo caso, este señor se está riendo de esto, o en la última parte donde dice, espero no ser condenado a perpetuidad por no querer pagar mi tumba y mantención de un cementerio. ¿Es algo que él siente o se está riendo? Porque una carta al director, recuerdan ustedes que ya lo habíamos visto, era hablar de una idea que uno quiere darle a la persona y hacer una queja o una crítica, ¿no es cierto? Y acá también hablan de que suben el licor para que los pobres no puedan tomar. O sea, solo los pobres, los ricos le hacen una prohibición a los pobres y los ricos pueden tomar o nadie debe tomar. Entonces, chiquillos, respondan estas preguntas, porque aquí nos habla segmentadamente de una restricción en el alcohol. Personas que son pobres no pueden tomar. Los individuos que sean menor de 18 años, los padres deben pagar. Y si es menor de 18 años, ¿por qué los padres deben pagar? Yo pienso que debiera castigar a su hijo y mandarlo para su casa y que cuidarlo más, o hacer algo para conversar por qué el hijo pudiera estar tomando antes de la edad, de la mayoría de edad. Hablar ese progenitor con ese niño, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué más pretenden estos poderosos supuestos representantes de la salud y el bien común? ¿A qué se refieren con esa pregunta? ¿O qué es lo que este señor está viendo en esto? Yo hice ya una reflexión. Quiero que ustedes ahora contesten estas preguntas. ¿Qué diferencia pueden apreciar entre el texto anterior y este? Y la segunda es, ¿apelan a lo mismo o tienen diferentes focos de atención? Sería interesante saber lo que ustedes piensan sobre este tema. Por eso, respóndanla y por favor, si pueden, me las envían atrás de la guía. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Ya? Entonces tenemos acá la carta al director. La carta al director es un tipo de carta de opinión escrita por el lector de periódicos o revistas y dirigida al director para expresar su opinión sobre alguna noticia de actualidad o bien para denunciar o apoyar algún hecho. Está justo en una de las partes centrales del diario o la revista, y ahí se supone que tú puedes escribir una carta justamente haciendo esto: expresar una opinión, quejarte de algo o poner un tema que a ti te afecta y explicar tus razones, ¿ya? Argumentarlas. Alguna noticia de actualidad o una denuncia o apoyando algo, o simplemente diciendo, me pareció muy bien la noticia que salió en la revista o el diario de la semana anterior, y considero que tal vez hubiera puesto esto. Eso es escribir una carta al director, dirigirte a la persona que está a cargo de ese diario, ¿ya? Mostramos la valoración de la opinión pública y los lectores sobre temas de interés general, así como una opinión, denuncia e inquietudes. Este tipo de cartas se publican siempre en la sección Cartas al Director o Carta de los lectores de periódicos y revistas. Siempre está al centro. Es una página que no tiene noticias, sino que solamente se dedica a eso. ¿Cómo escribir una carta al director? Para escribir una carta al director puedes utilizar el lenguaje estándar, claro, conciso, nunca, o sea, es formal, ¿ya? Puesto que muchos periódicos y revistas resumen el contenido de la carta en caso de que éste sea demasiado larga. Ideal sería que salga con tus propias palabras, por lo tanto debiera ser clara, concisa,
con un lenguaje entendible y corta, para que nadie pueda corregir lo que tú escribiste. La carta al director debe ser de extensión breve, con una estructura ordenada de las ideas y sobre todo dirigirte al destinatario con respeto y educación, aunque tu finalidad sea expresar indignación o desacuerdo ante un tema de actualidad concreto. También puedes felicitar al director con el tratamiento de algún asunto o simplemente agradecer su profesionalidad. Eh, Recuerden, no es necesario insultar. Uno puede hacer también valer su opinión y mostrar el desagrado y marcar a la persona que lo lee de la misma forma que si tú estuvieras insultando, pero con las palabras correctas. La idea es exponer tu idea en forma serena, clara, ¿ya? Y teniendo buenos argumentos. Parte de la carta al director. La carta al director debe seguir la estructura propia de una carta formal. Saludo, es decir, se ha incluido un saludo, una introducción, un cuerpo donde se desarrolle la comunicación y un cierre. A continuación explicamos cada una de las partes de la carta. También poner la fecha, ¿ya? Aquí tenemos cuarto aniversario del 27F número 2. Acá tenemos introducción. Ha de incluir los datos identificativos del emisor de la carta, nombre, apellido, domicilio y, si lo desea, número de teléfono, así como el lugar desde donde la escribe y la fecha actualizada, y la información relativa al periódico o a la revista y a la sección a la que se dirige. Como diciendo, por ejemplo, mi nombre, Carmen González Córdoba, la dirección, si lo deseo, mi número de teléfono, ¿ya? El lugar de donde escribo, La Cisterna, 16 del 06 de 2020, y referente a o relativo a la pandemia COVID-19, por ejemplo. Aquí dice la información relativa al periódico, a la revista, a la sección que se dirige. Después dice cuerpo de la carta al director. Consta de 3 partes. La primera parte es la llamada línea de saludo, en la que el emisor utiliza una fórmula de cortesía para dirigirse al director. Señor director, por ejemplo, mi muy estimado señor, don Gonzalo Achurra, por ejemplo, presente. Y la segunda parte se reserva a exponer la opinión del lector, siguiendo normalmente una estructura argumentativa, exposición de ideas, opinión y propuestas e inquietudes. La tercera parte, finalmente, es la despedida, es decir, un breve saludo de manera cortés y educada. Le agradezco de antemano su atención, por ejemplo. Cierre incluye la firma del emisor de la carta al director. Firma añade el nombre completo del remitente y el lugar desde donde escribe y la fecha, como está acá. Pablo Goyeneche, líder voluntario, desafío Levantemos Chile. ¿Se entiende? Bien. Aquí entonces vamos a leer una carta. Cuarto aniversario del 27F2. Señor director, cuando hoy recordamos otro aniversario del terremoto y maremoto del 27F, que afectó la zona centro-sur de nuestro país, me gustaría señalar uno de los acontecimientos que más marcaron este hito. Hoy quiero recordar a los miles de jóvenes chilenos que a las pocas horas del terremoto y posterior tsunami ya se organizaban para ir en ayuda. De variadas formas hacían los compatriotas que habían sido afectados. Es ahí evidente la grandeza de nosotros, los jóvenes. Vemos en una crisis la oportunidad para mejorar nuestro país y la impulsamos
desde la libertad para soñar una sociedad mejor. Pablo Goyeneche, líder voluntario, Desafío Levantemos Chile. Bien, actividad. Lee las siguientes cartas al director y responde las siguientes preguntas. Horas más, horas menos. Señor director, una nueva discusión en torno a la política de educación se instala en la agenda pública. El Mineduc ha señalado que aumentará las horas de lenguaje y matemática para revertir con ello los malos resultados de estas áreas, bases del conocimiento. En contrapartida, este aumento supone una reducción de las horas de historia. ¿Qué es mejor? ¿Discutimos todos? ¿Una hora más de lenguaje y una hora menos de historia o seguir igual? ¿Qué es mejor? Seguramente ninguna por sí solo. Lo mejor es tener buenos profesores porque el aprendizaje de los alumnos depende primeramente de los profesores y no de la cantidad de horas de clase. El techo de la calidad de un sistema educativo no es la cantidad de horas de cada materia, sino que son sus profesores. En Chile hay buenos profesores, pero se necesitan muchas más. Esto es un desafío de todos, por lo que tenemos tarea para la casa. Hernán Ochint, coordinador ejecutivo, Elige Educar. Lee la siguiente carta al director y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tema de la carta? ¿Qué problema identifica el editor de la carta? ¿Cuál es la solución al problema de la educación que entrega el autor de la carta? Bien, vayan respondiendo a esto, vuelvan al texto. Si no lo entienden, recuerden no pasar del primer párrafo si no lo han entendido. Y recuerden que la idea primaria o la idea principal siempre se encuentra al inicio o al final del párrafo y siempre tenéis que preguntarse de qué se habla o qué es lo principal que se habla. Bien, chiquillos, aquí tenemos qué opinan respecto al contenido de la carta y por qué. Yo también tengo mi opinión, pero no la puedo dar. Ustedes son los que tienen que hacer la tarea, ¿ya? Bueno, chiquillos, espero que se cuiden, que les den muchos saludos y cariños a sus padres, que no haya novedad y bueno, que se cuiden. Quiera Dios que esto pase muy luego. Que estén muy bien, chiquillos. Pórtense bien. Los queremos, ¿ya?